No, me refiero a que no fue por eso. Es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes y muy contento de la invitación que nos entrega Miguel, quien está al frente del consejo. Hay una palabra en el libro de Génesis que es muy bonita, está en el capítulo 41. Habla acerca de la interpretación de las vacas flacas y las vacas gordas, pero solamente voy a leer la última parte del capítulo 41, verso 32. Capítulo 41, verso 32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Los que viven o encuentran caminos de interpretación profética o señales de Dios, cuando se repite, este es un principio bíblico, nos está definiendo que lo de Dios es serio y que va a cumplimiento. Dice: por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hoy diríamos un varón que tuviese palabra de sabiduría, o el don de palabra de sabiduría. Recuérdese que en el tiempo antiguo los dones no fluían como en el tiempo nuestro. Fueron desmereciendo los dones no por causa de Dios, sino por causa del ser humano. Y Dios tuvo que acuñar la palabra don para implementarla en el Nuevo Testamento y poder tener la sabiduría. La palabra profética era la plática del hombre con Dios, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Moisés y con tantos más. Entonces, ahora pudiéramos decir que esto es palabra de sabiduría. Provéase ahora un varón que tenga palabra de sabiduría. Hoy diríamos eso, el don de palabra de sabiduría. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quiero que vean la manera tan interesante en la que define José lo que debería de hacer Faraón. Dice: y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten, es decir, si había mucho, vamos a tomar un impuesto. Ahorita lo explico más adelante. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, los 7 años de las vacas gordas. Dice: y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y luego dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Yo platico con ustedes sobre el tema tiempos de coyuntura. Cuando hablamos de coyuntura tenemos que definir la palabra. Es la articulación movible de un hueso con otro. Entonces es la unión necesaria para desarrollar movilidad. La unión necesaria para desarrollar movilidad es lo que significa coyuntura. Pudiéramos decir también que es aprovechar los tiempos de crisis para entregar soluciones. También es transformar las circunstancias difíciles en circunstancias de oportunidad. Esto es lo que significa la palabra coyuntura, ya aplicándolo. Es el factor de desarrollo en el tiempo de necesidad. Otra vez, es el factor de desarrollo en los tiempos de necesidad. Nosotros crecemos de forma común o normal, sistemáticamente por disciplina. Disciplinadamente nosotros marcamos hacia dónde vamos, lo que estamos haciendo y definimos proyectos. Llevamos un tiempo a corto, mediano y a largo plazo. Sin embargo, el crecimiento acelerado de desarrollo de aprendizaje es a través de las crisis, a las que hoy llamamos coyunturas. El crecimiento acelerado, no disciplinado, no normal, pero un crecimiento exponencial es en los tiempos de coyuntura, es en los momentos de crisis. Esta es la oportunidad que llegó a Faraón por medio de José. Ustedes conocen la historia de José, la han predicado, la hemos predicado muchas veces. José tuvo sueños, los sueños no le parecieron bien ni a sus hermanos, y de pronto su padre dijo: ¿acaso yo también debo de venir a inclinarme hacia ti?
Bueno, no lo podía creer su padre, pero José solamente estaba diciendo un sueño. Ahora, un sueño que ni siquiera entendió. Un sueño que pudo definir una verticalidad indeclinable de moral. Un sueño que manifestó sus convicciones firmemente, en donde él no tenía que tocar mujer que no fuera de él, como fue la de Potifar. Entonces fue definido un sueño en el corazón de él y lo encarnó. Es decir, se aferró a la esperanza de un sueño, o de unos sueños que ni siquiera entendió. Lo que es saber en mi corazón, dentro de mí, que yo nací para algo especial. ¿Se dan cuenta? Amén. Lo que es saber dentro de mí que yo nací para algo especial, para algo vivo, para algo grande, para algo definitorio, que establece desenlaces de tiempos, de circunstancias y de personas. Amén. El poder entender eso conviccionadamente es arraigarse en una fe firme, es anclar convicciones puras, limpias de santidad, para mantenerse libre del mal. Entonces José tuvo estos sueños. La Biblia dice: mas a vosotros, a los que me honran, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Dios salva, Dios libra, Dios hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Malaquías 4:2 y Daniel 6:26. Parecería que esa palabra la tenía muy marcada dentro de su corazón José, porque él vivía de esa manera. El faraón tuvo un sueño, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. El sueño le inquietó tanto el sueño al faraón, que dijo: necesito quien puede interpretarme los sueños. Y ustedes saben la historia. Existió el copero y el panadero, los que tuvieron unos sueños, y José les interpretó los sueños. A uno le fue muy bien, a otro no le fue muy bien, ¿verdad? Al otro le quitaron la cabeza, y otro llegó a estar, el copero, delante del faraón. Quiero que vean cómo Dios entreteje en su programa profético personas, circunstancias, lugares, relaciones. Amén. Porque José llegó a dirigir en la cárcel, era el custodio mayor, siendo un preso, llegó a tener ese lugar de calidad, ¿verdad? Entonces Dios va siempre encontrando las personas, los lugares y las circunstancias para su propósito, en la clara definición de su propósito. Nada ocurre por suceder. Amén. Acuérdense siempre, levantaremos en todo momento la bandera de Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas Nos ayudan a bien. Claro que sí. Claro que sí, todo reditúa, todo es transformado, todo es benéfico, todo converge en el camino, en el lineamiento de edificación, de bendición mía por el propósito que Dios tiene para mí. Bendito sea su nombre. Tuvo dos sueños, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Dios hizo un trazo singular y plural con José. Esto es importante que lo diga. Es decir, cuando Dios llama a Abraham, le dice: te bendeciré y serás bendición, trazo singular. Te bendeciré, trazo personal. Pero luego agrega: y serás bendición, trazo colectivo, trazo grupal, trazo plural. Amén. Entonces Dios siempre lleva en mi persona algo que tiene que hacer, pero a través de mi persona algo que yo voy a hacer. Entonces no se me debe de olvidar que soy instrumento de Dios, que Dios viene a bendecir mi vida de forma personal, de forma particular, pero que Dios también viene a mi vida para que yo pueda abrir su bendición, porque vengo a ser su instrumento. Entonces Dios está definiendo un trazo personal, particular, y un trazo grupal, un trazo plural. Esto es importante que lo entendamos y que no lo perdamos de vista. Las relaciones personales siempre son importantes para el trazo plural. Amén. Es por eso que la Escritura dice: en lo que respecta a vosotros, estad bien con todos. En lo que respecta a vosotros, estad bien con todos. Nosotros abrimos puentes, no levantamos paredes. Amén. Es por eso que tanto más que podamos nos acercamos los unos a los otros de la mejor manera. Muy bien. Lo siguiente, Dios hizo un proyecto en dos fases para José. Dios hizo un proyecto en dos fases para José.
el proyecto de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas se redituaba en 14 años. O sea, un proyecto de 14 años. Pero Dios no hizo solamente un proyecto de 14 años. Ahora, yo no sé si alguien está esperando que Dios haga un trazo de un proyecto de 14 años. ¿Se imaginan un proyecto de 14 años para ustedes? Dios no hace proyectos pequeños. Amén. Dios hace proyectos grandes, definidos y específicos. Dios hace proyectos grandes, no hace proyectos pequeños. Hay algunos desesperados que están brincando, metiéndose por atajos y brincando la cerca, porque están desesperados por ver mucho y mucho y mucho de lo que quieren de Dios. Es el momento de entender que todo viene en su debido tiempo, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. No estamos forzando la puerta, tenemos la llave para abrirla. Amén. Cuando llega el tiempo perfecto de Dios, la llave se nos da para abrir la puerta. No forzamos puertas, no somos salteadores para meternos por las ventanas y tomar lo que no nos pertenece a destiempo. Por eso nosotros no nos colocamos plataformas multicolores donde tratamos de hacernos ver delante de la gente. No es así. Dios es el que recibe la honra, no nosotros. Amén. Dios es el que recibe la alabanza, no nosotros. Amén, amén. Pero tenemos que ir más atrás. A los 17 años, José recibe los sueños. Génesis 37:2. A los 17 años, José recibe los sueños. A los 30 años, llega delante de Faraón. Génesis 41:46. Esta es la primera fase del proyecto de Dios. A los 17 años recibe los sueños. Génesis 37:2. A los 30 años llega delante de Faraón. Génesis 41:46. Significa entonces que entre la fase 1 y la fase 2 pasaron algunos años. En la fase 2 de los 30 años en adelante fueron 14 años. 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Cuando sumamos todo, entonces Dios hizo un trazo con José desde sus 17 años para cumplir un proyecto de 44 años en 2 fases. Desde que fue o recibió los sueños a los 17 años. Dios hizo un trazo de un proyecto en José en 2 fases de 44 años. ¡Wow! Esto es interesante. Dios no es ningún improvisado. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios no es ningún improvisado. Dios no se le está ocurriendo usarte ahorita a ti o colocarte en algún lugar a ti. Dios no es ningún improvisado, de ninguna manera. En su cronómetro de misericordia y en su programa profético de gloria, Dios tiene todo a su alcance para disponerlo en la bendición repartida, singular y plural de los planes que tiene con nosotros. Entonces Dios hace un trazo con José de 44 años. ¿Te das cuenta? Amén. Desde los 17. ¿Alguien que hiciera un proyecto de 44 años? Ahora, ¿sabes por qué encuentras en la Biblia que David murió lleno de vida, lleno de días, lleno de salud? Porque Dios hace trazos así hasta tu vejez. Amén. Y esto solamente los 44 años después de las vacas gordas y las vacas flacas, desde sus 17 años. Ahora, la primera fase del proyecto no fue amigable. La primera fase del proyecto fue de calumnias, fue de rencor, de odios. Si no puedes soportar la primera fase del proyecto, no estás listo para la segunda o tercera fase, porque no sé cuántas fases tengas tú. En Moisés Dios hizo 3 fases en su proyecto: 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con su suegro y su familia, y luego regresa y otros 40 años para regresar y libertar al pueblo de Egipto del desierto. Un proyecto de 120 años repartido en 3 fases de 40. En Jesucristo nuestro Dios hizo un proyecto de 2 fases, 30 años y 3 años. O sea, ustedes ven eso en la Escritura. Ustedes se dan cuenta cómo Dios hace trazos de proyectos interesantes, en donde Dios especifica y define lo que se debe de hacer en cada proyecto. Ahora bien, la primera parte del proyecto de José fue dura, fue muy difícil. Pero acuérdense, la fe para ser aprobada, primero debe ser probada. Si la fe no es probada, no puede ser aprobada. No podemos pasar. Tenemos que entenderlo. Los problemas pueden ser la consecuencia del término de nuestro ministerio, o pueden ser el rápido vehículo para llevarnos al cumplimiento de su propósito. Nosotros decidimos. Amén. Nosotros
Nosotros decidimos cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo. El Salmo 138:8 dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito sea su nombre. Hay un propósito para nosotros y hay que entenderlo. He estado platicando con los líderes en una clase a través de Zoom. Ya saben que todos estamos ahora, ¿verdad?, en la pantalla. Todos estamos así. Y yo les decía, estaba hablando de la unción, y yo les explicaba a ellos: ¿qué quisieran ustedes? ¿Ver enfermos levantarse milagrosamente o ver personas salvas por el sacrificio de Jesús? ¿Qué quisieran ver? Y dije: solamente una de dos: ver a la gente salva o ver a la gente sanada milagrosamente. ¿Qué quisieran ver? Salvo. Es que, hermanos, Juan el Bautista fue el mayor profeta y Jesucristo lo puso delante de muchos y no hizo un solo milagro. Y hay algunos siervos frustrados porque no ven señales, milagros o maravillas. Hay algunos siervos desanimados, frustrados, porque no ven ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Y de pronto se encuentran como que Dios no me está usando a mí. Nosotros tenemos que entender algunas cosas interesantes. Unción es función. Amén. Unción es función en virtud de una asignación. Sí, claro. En virtud de una asignación. La unción no viene solamente porque yo quiera subirme a algunos lugares y estar más arriba delante de los demás. Unción es función. ¿Para qué venía la unción de sabiduría en José? Pues tenía que alimentar a su pueblo. Tenía que definirle a Faraón que hay un Dios todopoderoso que revela lo oculto, lo secreto, que sabe lo que está en las tinieblas, porque con él mora la luz. Así lo diría Daniel el profeta. Amén. Unción es función en base del deseo de Dios para usted en una asignación. Es una función que fluye a través de usted, o la unción que fluye a través de usted debe de ser una función que se ejecute por asignación. Es cuando yo no estoy tomando lo de otra persona. Amén. Yo tomo lo que me pertenece. En el cuerpo de Cristo yo puedo ser dedo pequeño, dedo meñique, yo puedo ser el dedo medio, anular, el que sea. Eso es lo que decía Emilio. Dios nos une a todos en su oración. Estamos unidos por Dios. No hay nadie más arriba ni nadie más abajo. Amén. Alguno a lo mejor le toca hacer los pies y empieza a avanzar, y a lo mejor le cuesta trabajo porque recibe el peso de todo el cuerpo. Y hay algunos siervos que están luchando duro en oración y que no están viendo muchas cosas, pero la otra parte del cuerpo, que es la mano, está haciendo otras cosas. Pero nos debemos a que los pies están caminando y no se dan cuenta que son valiosos, para el Señor nuestro Dios, que son valiosos para Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuando entramos a este entendimiento hay que comprender algunas cosas. En el antiguo tiempo las obras de Dios se movían por misiones. Se lo explico. Cuando viene el tiempo del diluvio, entonces Dios le encomienda la misión a Noé. Y Noé empieza, sin ser ingeniero, a leer los planos que le entrega Dios, ¿correcto? Y empieza a tener entendimiento en los planos que Dios le entrega, porque era un arca de 3 pisos. Entonces es interesante, podría ser un arca de 3 pisos cuando nunca en tu vida has visto un arca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezas a alinear los maderos? ¿Cómo los ensamblas? ¿Cómo los unes? ¿Qué tipo de material debes utilizar para que el agua no pueda permear dentro de la madera? Entonces todo eso lo aprendió Noé en esa misión. Ahora bien, cuando viene el diluvio y cuando se acaba todo, ¿dónde está Noé? Ya no aparece. La gente estaba definida por misiones. Sí. Y después ya no aparece Noé. Significa entonces que hoy nosotros no caminamos en una misión. Tenemos la apertura de la obra de los ministerios dentro de la manifestación de los dones del Señor, en donde nosotros podemos ser todavía mucho más objetivos y mucho más provechosos en lo que somos para darle a la gente. Es más amplio, pero hay que definir las cosas. Tenemos que ver la manera en la que nosotros como siervos queremos servirle al Señor.
vamos ubicando nuestra personalidad con los incidentes y accidentes que la vida nos entrega. Vamos ubicando nuestra forma de ser. Vamos viendo nuestro desarrollo o nuestro decrecimiento para poder entender si estamos entrando en la viabilidad del propósito de Dios. Porque hay algunos que están trabajando incesantemente para llegar a eso, y hay otros que no les importa. Hay otros que dicen: yo soy así, y yo soy el pastor, y yo soy el que dice cómo se hacen las cosas. Y a veces nos equivocamos, hermanos. A veces nos equivocamos. Cuando usted quiere entrar, porque estoy hablando de coyuntura, en una coyuntura de Dios, en un proyecto de Dios, necesitamos entender cómo Dios va a escogerme a mí para un proyecto de largura de años. Dios escogió a Moisés en 3 fases de 40 años para un proyecto de 120 años desde que nació. Muy bien. Llevó al pueblo por el desierto, lo calumniaron, su hermana y su hermano. Los príncipes se levantaron para decirle: ¿acaso nosotros no tenemos de Dios? ¿Por qué solamente ellos? ¿Por qué solamente Él? Y la gente alta, o sea, el cuerpo ejecutivo de la iglesia, por decirlo de esa manera, el liderazgo administrativo de la iglesia se levantó en contra de Moisés. Pero Moisés permaneció en su proyecto 40 años en el desierto. Ahora bien, ubiquen lo siguiente: ¿cuánto tiempo hubiera permanecido el apóstol Pedro llevando a cabo la obra que llevó Moisés en el desierto? ¿Cuánto tiempo? Si al que quería atacar a Jesús le mochó la oreja en un momento, ¿verdad?, de reacción, de impulsividad. Ahora imagínense qué hubiera hecho con Aarón y con María, el apóstol Pedro, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo hubiera durado el apóstol Pedro en un proyecto como el que Dios le dio a Moisés? ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? Vea, en la Biblia ya no se escucha mucho del apóstol Pedro, se escucha de que habla, de que predica, pero se escucha más Pablo. Fue más mesurado, fue más entendido. Pudo comprender más la obra de Dios, la iglesia de Dios. A Pablo también le fue muy mal. Acuérdense, Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. Y luego aquellos son como carcoma a mi espíritu. O sea, le hicieron mucho daño a Pablo, pero soportó. ¿Qué significa esto? Hay personas que empiezan a ser afinadas para proyectos largos a través de las críticas, a través de las humillaciones como con José, a través de las calumnias, a través de necesidades, a través de dolor. Si tú no puedes soportar la primera fase, no estás listo para la segunda fase, no estarás listo para la segunda fase. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que yo debo de ser entendido con los tiempos y con lo que me está ocurriendo. Debo de ser sabio, debo de entenderlo. Amén. Por eso dice la Escritura: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Se resplandecerán. Son los momentos en los que yo debo de ver qué proyecto quiero tener, de 30 años, de 40 años. ¿Qué proyecto quiero tener? ¿De 10 años? Ahora, ¿y cómo quiero ese proyecto? Entonces, si Pedro no hubiera entrado en la fase 1 del proyecto de Dios que le dio a Moisés, entonces Pedro por eso no llegó. Hay algunos que no van a entrar porque no han empezado a hacer transformaciones en su temperamento, en su carácter. Hay algunos que están corriendo y corriendo gente de sus iglesias, ¿verdad? Porque hablan de ellos y porque se les enojan y porque, ¿verdad? Está bien, cada quien dirige su iglesia como quiera, pero está siendo moldeado. Tu temperamento está siendo aprobado. Significa entonces que estás en una fase de crecimiento. En el tiempo de José, en su primera fase, era de crecimiento. Ahora, si él soportó eso, estaba listo para lo segundo. Si tú no soportas lo primero, si yo no soporto lo primero, no estoy listo para lo segundo ni para lo tercero.
Quiere decir que los proyectos grandes son de acuerdo al carácter y temperamento y sabiduría de sus siervos. Los proyectos grandes son solamente para aquellos que están creciendo en el día de hoy. Los proyectos grandes son para aquellos que quieren siempre honrar a Dios. Si hay proyectos grandes, si hay la obra de Dios definitoria en la que hace o lleva a cabo un desenlace con cada uno de nosotros, no estamos aquí de balde. No nos quitó Dios de donde estábamos para colocarnos detrás de un púlpito y envejecer sin poder tener una asignación que traiga consecuencias de gloria en la gente que nos escucha, entre la gente que está entre nosotros. Sí necesitamos entenderlo, ¿correcto? A cada uno le dio, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad. Mateo 25:15. Conforme a su capacidad, 5, 2 y 1 talento. O sea, obsérvenlo. Dios tiene de menos 1, y cuando usted ve cuánto vale un talento, si no me equivoco, eran como 8 años de sueldo adelantado. Aquí tienes. Como 8 años de sueldo adelantado en el talento que se le entrega al primer hombre. O sea, lo menos que Dios te entrega, es muchísimo. Alguien dice gloria a Dios. Es muchísimo. Bendito sea su nombre. Por eso la Biblia dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Santiago 1:5. Caminemos de esa manera. Muy bien, déjenme llevar a cabo la explicación de lo que le dijo José a Faraón. Provéase un varón prudente y sabio. Miren esto. Le dijo José a Faraón: provéase un varón prudente y sabio. Le estaba diciendo: establezca el nombramiento de una autoridad administrativa centralizada. Voy a hacer técnico esto. Establezca el nombramiento de una autoridad administrativa y centralizada, que de él dependa todo. Número 2, póngalo sobre el trabajo de toda la tierra de Egipto y ponga gobernadores sobre todo el país. Lo hago técnico. Realice una división política en Egipto, en todo el país, y designe en todo Egipto a gobernadores responsables que se encarguen de la recolección y almacenamiento en los 7 años de abundancia. O sea, quiero que vean el consejo de José. El consejo de José tiene una apertura increíble, una sabiduría maravillosa de parte del Señor. Número 3, el plan nacional de almacenamiento era el siguiente: quinte la tierra. ¿Qué significa quintar la tierra? Tome el 20% de las ganancias de toda la gente en los 7 años de abundancia. Hicieron un impuesto, o definieron un impuesto de un 20%. Quinte la tierra. Tiene muchísimo. Pídales un 20% a todos. ¿Se dan cuenta de la capacidad de José? La capacidad administrativa y de visión a 14 años. Por eso Dios nos estaba equivocando al colocarlo a él en ese lugar, en creer en él y en dejarle un proyecto tan enorme, tan grande. Quinte la tierra, es decir, establezca un impuesto del 20% en estos 7 años. Le dice entonces José a Faraón: y esté aquella en provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Entonces está diciéndole: hagan depósitos de alimentos o de alimentación en todo el país de Egipto. Definen algo así como establezcan, como en donde se reparte la leche, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Lugares? Liconzas. Establezcan sitios de repartición de pan en toda la división política de Egipto. ¿Se han entendido? Se está diciéndole a José: vamos a dirigir organizadamente la provisión en todo Egipto, de tal manera que a nadie le falte y que no tengan que venir hasta donde estamos nosotros para poder darles. Tendrían que hacer filas inmensas. Miles y millones de personas son
filas inmensas. No, vamos a trabajar ordenadamente. No hay por qué hacer filas de miles y de miles de personas. Vamos a definir la geografía política de Egipto, vamos a poner ahí gobernadores que estén trabajando el expendio o la entrega de los alimentos o del trigo que les hace falta a todos, y entonces en cada lugar de Egipto la gente va a poder llegar. No sé cuánto vayan a caminar, si 1 kilómetro, si 5 kilómetros, no lo sé, pero estará cerca para que la gente pueda saber que hay un líder en Egipto que está haciendo las cosas correctamente para facilitarles a todos en la necesidad del hambre, el alimento que necesitan. Entonces las personas van a voltear a ver a Faraón y a decir: qué inteligente es este hombre. Pero era José atrás de Faraón. Bendito sea su nombre, bendito el nombre del Señor. Era el siervo de Dios a un lado de Faraón. Aleluya. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. La Biblia dice: pero el hombre al que Dios le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Eclesiastés 2:26. Al hombre que quiere, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, y lo bendice y le entrega una dotación gloriosa, maravillosa. Eso hace Dios con el que Él quiere, con el que Él desea. Entonces hay que no buscar hacer el intercambio con Dios, pero hay que hacerle propuestas a Dios. Eso hizo Jacob cuando tuvo el sueño. Si tú me guardas, me das vestido, me das alimento, proteges a mi familia, de mí tienes el diezmo, de mí tienes un servidor. Y empezó Jacob a decirle a Dios: esta es mi propuesta porque acabo de recibir este sueño. ¿Aceptas mi propuesta? Y dijo: de acuerdo, trato contigo. Dios trata con hombres de palabra. Amén. Que de pronto quieran hacer mucho más y digan: estoy listo para hacer muchas cosas más. Estoy listo para hacer las cosas que Dios hace. Y las cosas que Dios hace son cosas grandes. Bendito sea su nombre. Amén. Es el maravilloso contraste, que alguien tan pequeño puede llevar a cabo algo grande, pero lo grande no es de alguien tan pequeño, lo grande es del grande que está en los cielos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y viene de Dios, viene del cielo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Son tiempos de coyuntura. Son tiempos de coyuntura. La palabra de sabiduría no es sentido común, no es una ocurrencia, no es conocimiento adquirido, es guianza y revelación divina. Eso es lo que es la palabra de sabiduría. Sí, amén. Para entrar a la palabra de sabiduría debes estar en la intimidad con el Espíritu Santo. No hay otra manera para que el Espíritu de Dios pueda tener una relación contigo en la que te empiece a hablar, a guiar y a enseñar lo que necesita la gente, no lo que ocupas tú. Lo que Dios te entrega a ti solamente es el agua, porque tú eres el vaso de barro, que jamás se nos olvide. Tenemos una configuración así, fuimos tomados del polvo, venimos desde abajo. Nadie tiene que sentirse que es vaso de oro, de plata. Somos iguales todos. Nadie es más grande que otro. Todos en la misma posición, todos en el mismo lugar. Es por eso que dependencia significa obediencia, dependencia significa resistencia, y dependencia significa recompensa. Aleluya. José obedeció, José resistió y José fue recompensado. Eso es lo que significa la palabra dependencia, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 12:13. Aleluya. Estamos en un tiempo de coyuntura. Sí, amén. Y debemos aprovecharlo al máximo. Ahorita que venía de camino para acá, yo empecé a recordar el tiempo cuando comenzó la pandemia. Nosotros cerramos una semana antes, cuando dieron la orden de que cerraran los templos. Una semana antes nosotros ya estábamos cerrados. Entonces, una plática con la pastora, mi esposa, y con mis hijos, que trabajan conmigo bastante en la iglesia. Me dicen: papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La pandemia nos cierra los templos, pero la gente necesita la palabra. ¿Qué vamos a hacer, papá? Empezamos a orar, porque la gente iba a estar en sus casas. ¿Sabes qué? Viniendo para acá, tomé mi celular para empezar a ver lo que empezamos a hacer. Le dije yo a mi hijo: vamos a trabajar duro, hijo. A mis hijos: vamos a trabajar duro, hijos. Lo tengo que decir así, lo digo porque aproveché la coyuntura, no por egocentrismo. Grabé 15 mensajes
en audio de 10 a 14 minutos. 15 mensajes en audio de 10 a 14 minutos. Grabé 16 videos entre 3 y 5 minutos. Envié mensajes escritos entre 30 y 38 mensajes escritos. Significa entonces, aparte de las predicaciones que empezamos a dar en línea, aparte de las llamadas por teléfono y aparte de la consejería, significa entonces que en el tiempo de la pandemia empezamos a trabajar duro, haciendo grabación tras grabación, enviando audios, y la gente está escuchando la palabra y está recibiendo el mensaje en su WhatsApp de su celular. Los mensajes escritos fueron muchísimos los que mandamos para fortalecer a la gente, para decirles que Dios estaba con ellos, para enseñarles que el Todopoderoso está de su lado. Acuérdense, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos y soltar a los sentenciados a muerte. Si la pandemia quería sentenciar a alguien, Dios mira desde los cielos para libertarlo. Bendito sea su nombre. Tenemos la confianza puesta en el Señor. Amén. Por eso dice Isaías: por tanto el preso no morirá en la mazmorra ni le faltará el pan, de ninguna manera. Entonces, en este tipo de coyuntura nos dedicamos a alimentar a la iglesia, a fortalecer a la iglesia, y me quedé sorprendido de eso. Y repito, lo digo porque de camino me vine pensando en ello. Lo que debemos hacer en el tiempo de coyuntura. ¿Usted se acuerda de las Torres Gemelas en Nueva York? El alcalde de las Torres Gemelas era Rudolph Giuliani. Estallaron las torres. ¿Sabes qué hizo Rudolph Giuliani? Se trasladó a la zona cero de la ciudad. Tiempo de coyuntura. Se trasladó a la zona cero de la ciudad y allí se metió a vivir, en un lugar. Llamaba a su familia, pero se fue a vivir ahí. En el tiempo de coyuntura, dice la historia, o dice la biografía de él, que empezó a coordinar a todos los equipos de trabajo. Pasaba solamente algunas horas en casa y regresaba. Empezó a difundir toda la información que llegaba, no se guardó nada. Empezó a hablar por televisión, un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes, daba paz, tranquilidad a las personas. En ese momento de crisis, Rudolph Giuliani le entregó tranquilidad a los norteamericanos. En el tiempo de coyuntura, él se puso de pie para ejercer dominio y control, para tener informada a la ciudadanía, para que no tuviese temor, decirles cómo estaban trabajando los policías o los agentes secretos o la gente a cargo de él, de la ciudad, y decirles cómo estaban rodeando la ciudad y cómo estaban geográficamente protegiendo a todos los ciudadanos. ¿Sabes qué? Eso le entregó a Rudolph Giuliani al llegar a ser nominado como el hombre del año por una revista, porque en tiempos de crisis él supo qué hacer. Así es. En tiempos de crisis no dijo: me están limitando. No volteó a decir: ¿por qué está ocurriendo esto? Los culpables son los terroristas. Nosotros no podemos voltear a decir: el culpable es el gobierno, nos cierra los templos, cuando los templos damos esperanza. ¿Y acaso la esperanza no se puede dar fuera del templo? ¿O nos hizo falta reinventarnos? ¿O nos hizo falta una capacidad creativa? Ya no llega la gente al templo, es que el gobierno no nos corrió. No es cierto. No es así. Nosotros somos pastores dentro del templo y fuera del templo. Sí. Nosotros tenemos la palabra dentro del templo y fuera del templo. Las crisis son coyunturas que hay que aprovechar, en las que hay que entrar, en las que debemos de meternos, entendiendo que los tiempos son para crecer, no para decrecer. Es por eso que la nueva normalidad no nos limita, nunca nos limitó. Nosotros aceptamos la nueva normalidad sin sujetarnos a ella. La estamos brincando. Me reuní con el liderazgo de mi iglesia y les dije: nosotros necesitamos avanzar. Los proyectos que teníamos se vinieron abajo. Literalmente, tenemos proyectos para todo el año. Usted sabe, usted es pastor.
2 meses antes que termine el año ya estoy trabajando yo para el trabajo que hacemos al siguiente año. Les dije, se nos vino abajo los proyectos, porque eran proyectos y ya les especifiqué los que íbamos a hacer. Ni modo, se vino abajo. Muy bien, vamos a organizarles, vamos a hacer un nuevo trabajo. Ya están soltando ahorita los proyectos de trabajo. Los ministerios de la iglesia, adolescentes, jóvenes, niños, varones, mujeres, ya están soltando los proyectos en los que estamos tirando la red. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Ni la pandemia, ni la nueva normalidad va a limitar el reino de Dios. A Dios no lo sujeta el coronavirus, a Dios no lo sujeta la pandemia, ni la nueva normalidad, ni las restricciones sanitarias o los protocolos que establecen las comunidades o los gobiernos. No, Señor. Pero nosotros somos los que limitamos a Dios entonces. Porque nosotros le echamos la culpa a segundas y terceras causas. Es por ello, es por aquello. No tiene nada que ver. Concluyo. Entonces, dice Faraón, y dijo Faraón: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón se dio cuenta que las cosas venían de arriba. Eso es lo más maravilloso. Faraón, sin saber de Dios o sin conocer a Dios, como José, se dio cuenta, las cosas vienen de arriba. Alguien debe de saber que las cosas vienen de arriba. Cuando te escuchen hablar, cuando te vean actuar, alguien debe de saber que tú no has llegado por casualidad a sus vidas. La gente de tu congregación debe entender que tú no estás enfrente de ellos porque no sabías hacer otra cosa. La gente de tu congregación debe saber que Dios te colocó allí dentro de un objetivo principal, especial, definitorio. Ellos lo deben de saber. Dice Faraón: ¿encontraremos a alguien más como él? No hay. Era el proyecto, pero soportó la cárcel, la calumnia. Por lo menos se pasó 3 años en la cárcel. Nunca le reprochó a Dios. Nunca le reprochó a Dios. Fue de mano en mano como objeto, vendido como esclavo. Nunca le reprochó a Dios. La fe, para ser aprobada, primero debe ser probada. Si no soporta la primera fase del proyecto, no está listo para entrar a la segunda y la tercera fase. Si hay un proyecto para usted y para mí, si lo hay, y ubíquelo. Dios no hace proyectos pequeños, son enormes. La mente de Dios es grande y solamente entra en un pensamiento grande en la obra de la manifestación de la mente de Cristo, para que se amplíe nuestra visión, nuestro crecimiento, nuestro entendimiento. Alguien puede decir gloria a Dios. Amén. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Vamos a entender señales, vamos a entender maravillas, vamos a entender obras divinas, y las vamos a empezar a entregar a los demás, y los demás van a voltear y van a decir: ¿cómo es que sabes tú todas esas cosas? Porque doblo mis rodillas todos los días, porque me acerco al Todopoderoso con toda sencillez y humildad de corazón, porque quiero que Él sea honrado, no quiero que mi nombre sea puesto en alto, porque yo amo y trabajo para el Todopoderoso, el que hace las cosas y que nadie lo detiene, el de mano grande y fuerte, que pudo abrir el mar para que atravesara el pueblo de él, y entonces el enemigo fuese sumergido en las aguas del Mar Rojo, y ahí terminaran aquellos que le hacían daño a sus hijos. Porque amo a un Dios que me ha sostenido y que nunca me ha dejado, que siempre ha estado de mi lado y que siempre me ha dado la victoria. Bendito sea su nombre. Dice la Escritura: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Bendito sea el nombre del Señor. Los proyectos se cumplen. Amén. No estás perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo. Aunque pareciera que no estás avanzando como Juan el Bautista, que no veía una obra sobrenatural. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos cumpliendo propósitos. Si tú sabes que hay un propósito, que hay una asignación divina para ti,
Entonces aférrate al servicio. Camina con la palabra, encárnala, métela a tu corazón, que sea parte de tu sistema circulatorio, respírala como oxígeno. Día a día debes de sentir la patente manifestación del poder de Dios. Tienes que sentirlo y tienes que transmitirlo. La gente tiene que vivirlo, la gente tiene que experimentarlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Algo tiene que ocurrir donde nosotros estamos. Amén. Cuando nosotros hablamos, en donde nos movemos, algo indefectiblemente tiene que suceder. Y eso ocurrirá porque nacimos con propósito. Amén. Nacimos con asignación. Amén. Haz que venga la unción. Amén. Para entrar en la función de la asignación. ¿Quieren estar de pie? Amén. Tiempo de coyuntura es el mensaje para ustedes, para mí. Le damos gracias a Dios porque nos está metiendo a su coyuntura. No nos molestamos por las situaciones de imposición de protocolos, de ninguna manera. Dios guíanos en la sabiduría y entendimiento de lo que debemos ser y hacer. Y dentro de este binomio poderoso, el ser y el hacer, vamos a marchar. Y creo que el que va de nosotros como poderoso gigante nunca, jamás ha perdido una batalla. Amén. ¿Quiere levantar las manos al cielo en este momento? Y decirle con todo el corazón a Dios: creo en mi propósito. Creo en mi propósito. Nací en la definición de una asignación. Perdóname porque alguna vez me he sentido mal por lo que otro tiene y yo no tengo. Porque a todos alguna vez nos pasó eso. Perdóname porque he visto que hay situaciones que surgen en bienestar para otros y a mí ni siquiera me has dado una casa todavía. Te conoceré en la intimidad. Te conoceré en las noches y en las madrugadas. Sabré de ti y de tu visitación. Porque antes de estar con los hombres, debo de estar contigo. Me acercaré más y más a ti. Yo te digo, aquí tendrás un siervo incansable, que aunque en el pasar de los días las pruebas sean duras, las cosas no sean agradables, hemos entendido que cuando pase por el fuego no me quemaré, pero voy a pasar por el fuego. Cuando pase por las aguas no me anegará, pero voy a pasar por las aguas. He entendido, Señor Dios, que esto tiene que ocurrirme. Que alguna vez seré lanzado al foso y el foso será tapado y habrá oscuridad y dentro leones. Lo he entendido cabalmente. Que alguna vez el horno será calentado 7 veces más para que yo sea consumido, pero ninguna voluntad humana se va a cumplir si no viene de parte tuya. Y cuando viene de parte tuya, Señor, es mi libertad, es mi bendición, es mi restitución. Hoy venimos a ti con todo el corazón abierto, diciéndote: entraré al tiempo de coyuntura. Estoy listo para aprovechar las crisis. Estoy listo para avanzar en toda situación difícil. Por toda situación de crisis será tu gloria la que se va a ver y manifestar. Por toda mi debilidad será tu poder el que venga y me haga fuerte. Gracias por sostenerme con tu diestra, con tu incansable diestra. Gracias por estar presente todos los días de mi vida, en los de mayor luz y en los más oscuros. Gracias por manifestar tu amor, porque lo siento todos los días. Amén. Gracias porque nos abrazas. Así es. Padre, abraza a estos siervos en este momento. Amén. Amén. Abraza a estos siervos y a estas siervas en el nombre maravilloso de Jesús. Si la unción es función, que venga el entendimiento y que fluya esa gloria tuya maravillosa. Y canta rama y santa la vamos afirma convicciones, vamos afirma convicciones. Vamos afirma convicciones, vamos, dile al Señor, estoy listo. Lo que sea,
lo que tenga que pasar, lo que tenga que vivir, estoy listo, Señor. Tú lo estás disponiendo, Señor. No estoy con reproche, no digo que estoy avanzando lento. Señor, perdóname, estoy listo, Padre. Estamos listos. Señor, aquí están tus siervos. Les ha costado mucho estar parados detrás del púlpito. A todos nos ha costado mucho estar parados detrás de un púlpito. Pagan, Señor Dios, precios muy altos. Sí, Padre, pagan precios altos. Pero viene la recompensa. Pero viene la recompensa como con José. Viene la recompensa como con José. Bendito sea tu nombre. La recompensa llegará. Aleluya, poderoso Dios. La recompensa vendrá para todos ellos. Vendrá tu gloria y tu unción. Ellos son tus hombres, los hombres de Dios que van a trastornar este mundo, que van a cambiar este mundo, que van a establecer tu gloria en este mundo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Viviré para honrarte siempre. Viviré para glorificarte siempre. Para eso nací. Para eso te sirvo. Para eso trabajo. Para honrarte siempre, mi Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria. Hermanos, siervos, Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios esté con ustedes y vamos adelante. Amén. Amén. Vamos adelante en el nombre de Jesús. Excelente palabra, realmente era lo que Necesitamos. necesitábamos escuchar. Te voy a decir algo y a lo mejor pues va a ser difícil de asimilar, pero Dios es un Dios de propósito y aún el diablo tiene un propósito divino en nuestras vidas. Si no ha sido por el diablo, yo no vengo a Cristo, me traía de nada. ¿Sí? Él fue el que me empujó a los brazos del Señor. A Dios no se le escapa nada. Dios usa todo. ¿Cuántas veces no hemos oído? Dios usa hasta los hijos del diablo. Pues hasta el diablo lo usa también. ¿Sí? Dice la Biblia que el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Y el esclavo tiene que obedecer al amo. Y el amo es Dios. Y te voy a decir otra cosa. Ahorita que estábamos hablando tan excelentemente acerca de estas pruebas que estamos pasando, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. Que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir. Es que si estamos pasando por algo, es que hay capacidad para salir. Así es. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, Julio César. Amén. Dios lo bendiga. Excelente palabra. Al rato quedó grabado, al rato lo vamos a subir. Excelente palabra. De veras que era algo que necesitamos y de veras que Dios está moviendo, ¿verdad? Dios sigue actuando. Amén. Dios nos trata. Amén. Montaño, ¿quieres venir a orar por pues lo que es la ofrenda y lo que es la ofrenda que le damos al hermano Aarón? Y después creo que más quiero pedir un poco más. Amén. Vamos a orar, hermanos, por estas ofrendas, ¿verdad?